Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Hola, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy nos acompaña Gilberto Urdaneta Benzo. Es un ingeniero civil, exgobernador del estado Zulia y una de las figuras históricas de la política democrática venezolana. Es reconocida por su defensa de la honestidad administrativa, la ética pública y las políticas basadas en principios. Ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, manteniéndose hasta hoy como una voz de reflexión sobre el presente y el futuro de Venezuela. Señor Gilberto, antes de entrar en esta conversación política, un poco sí, del presente y del futuro y humana que queremos tener hoy con usted, hay un detalle que inevitablemente llama la atención. Usted pertenece a una familia vinculada al legado del general Rafael Urdaneta, una de las figuras más leales y emblemáticas de la historia venezolana. ¿Qué significa para usted ese legado del general Rafael Urdaneta y cómo cree que moldeó su propia manera de entender el servicio público y la lealtad al país? Naciendo el general Urdaneta en el Carmelo de la Cañada de Urdaneta, descendemos de él, descendemos de él. Eh, Desde luego que ese legado que nos enseñaron y que nosotros después en el transcurrir de la vida hemos conformado, que el general Urdaneta fue un hombre honesto en su vida pública y privada. Y en lo administrativo, que yo hago mucho énfasis en la Venezuela de hoy, que hay que ser honesto en lo administrativo, en el manejo de los dineros públicos y privados. Rafael Urdaneta dio un ejemplo cuando se sintió que se moría en París y le pidió a sus hijos que estaban presentes que devolvieran el viático, los gastos que le había asignado el gobierno de Venezuela. De modo que más allá de ser o no descendiente directo del general, yo rindo a la memoria un reconocimiento especial al general Rafael Urdaneta Faría, de la Cañada de Urdaneta, aquí mismo, a Bueno, una hora de Maracaibo. bueno, con ese inicio y conociendo ya toda su trayectoria, tanto personal como familiar, después de tantas décadas en la vida pública, ¿qué cree usted que Venezuela dejó de ser en algún momento y qué valores considera urgentes recuperar para que los ciudadanos vuelvan a confiar en ese liderazgo político? Bueno, bueno, yo nací a la vida pública con un sacudón en la vida de esta ciudad de Maracaibo, como consecuencia del 18 de octubre del año 1945, la Revolución de Octubre, que yo la estudié, la observé, y yo me considero octubrista, pero como tú dices, a los 2 años ya se estaba perdiendo y a los tres un golpe de estado, de fuerza militar, acabó con esos postulados. Después vino lo que yo he llamado la dicta blanda del 48 al 52 y después del 52 al 58 la dictadura de Pérez Jiménez. En el, la vida nuestra fue de estudiante. En la primera etapa de la dictadura como tal, del año 1948 al 52, estudios de bachillerato. Y a partir del 52 hasta el 57, 5 años en la ilustre
y bien ponderada Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, en lo que llamábamos la Casa del Obrero en La Siega. Después ha tenido un extraordinario desarrollo moderno. Me Con todo ese gradué, modernismo, ajá, perdón, le escucho, le escucho. sí, sí. Me gradué el 12 de octubre, casualmente, que yo sostengo que es el Día de la Raza, así me lo enseñaron mis padres y mis maestros, el 12 de octubre de 1957. Y cuando fui a registrar mi título de ingeniero a Caracas, me conseguí con aquellas hermosas y riesgosas jornadas estudiantiles. De modo que en eso estoy y viví el amanecer de la libertad del 23 de enero del año 1958 hasta la fecha. Roberto, hasta la fecha, yo he hecho una política no de partido, que eso es lo que me ha dado fuerza y vida y respeto. Yo he hecho siempre una política con acento social, yendo al necesitado, a las necesidades de los servicios básicos, de agua, luz, que hoy están de moda en mi Venezuela y en Maracaibo especialmente, la capital petrolera del mundo y no tiene energía eléctrica, imagínate tú, Cabima. Lagunillas, Bachaquero, Menegrande, la costa oriental del lago. Yo creo que estamos a tiempo todavía. Dios nos dará salud y vida para ver la Venezuela que todos estamos esperando en estos momentos difíciles. Señor Gilberto, ¿qué cree usted que Venezuela dejó de ser en algún momento? ¿Qué cree usted que perdimos? Mm, Se fueron sí. perdiendo los valores, se fueron perdiendo los valores éticos y morales y se produjo en los partidos una vida llena de vicios y apetencias personales. Yo no me canso de señalar, Roberto Ramírez, cada vez que puedo en esta vida diaria tan difícil que estamos viviendo en Venezuela, que así como se pide para el país, todos estamos pidiendo hoy para el país, afuera, para la calle, que las cosas se hagan como deben hacerse. Y yo señalo, pero comencemos por nuestra propia persona, por el individuo, por la familia, por la sociedad, por nuestro partido. Nuestros partidos son, y perdona la expresión porque no sé si es muy dura, en estos momentos unas porquerías. No Mm. puede ser que con partidos con bellas ideologías y con sacrificio de muchos de sus dirigentes se hayan echado a perder. Yo diría que desde el año 73 para acá. Yo lo he vivido todos los días intensamente desde el 23 de enero del año 1958. Y tengo, gracias a Dios, buena memoria, pero me siento dispuesto a llevar adelante el ejercicio de un trabajo en este mismo año, en lo que falta de este año, porque es un momento muy crucial, muy crucial. No podemos perder tiempo, pero lo que decimos de la boca para afuera tenemos que llevarlo a nuestro propio interior. Tenemos que ser ejemplo de probidad administrativa, el manejo de los dineros y de los presupuestos públicos y privados y una honestidad política. Los partidos tienen que reestructurarse. Y yo he planteado, en mi propio partido debe pasar la escoba barriendo no solo en el estado Zulia, sino en la capital. No hay direcciones partidistas que puedan ser ejemplos para la Venezuela de hoy. Sí, eso que usted está mencionando es sumamente importante
CETEN, ¿no? Y los principios que usted estaba hablando es lo que al final de todo esto cuenta. En algún momento lo perdimos, perdimos esa honestidad, perdimos esos valores, pero personas como usted son realmente lo que necesita Venezuela para justamente para enseñar cómo se puede recuperar esa honestidad, esa cultura, esa asociación con valores, con principios, con ética. Hay una desconfianza. Hay una desconfianza institucional, hay una desconfianza por la gente, hay una desconfianza por los políticos. Los políticos están en el ranking más bajo de credibilidad de todas las profesiones existentes en Venezuela y en América Latina y el mundo entero. Por lo cual se requiere cambiar, tenemos que cambiar. Pero cuéntenos algo, señor Gilberto, ¿cómo podemos Gilberto, sin el empezar? ¿Qué Señor. necesitamos para cambiar? Gilberto, ¿cómo podemos Bueno, cambiar? ¿Cómo podemos empezar? bueno, yo diría que practicando los principios éticos y morales que nos enseñaron nuestros maestros y nuestros padres, los valores, la honestidad, comenzando por nosotros mismos, por el individuo. Yo tengo que comenzar por mí mismo en ser honesto por dentro y por fuera. Y después que yo como individuo y formo la familia, el núcleo familiar y la sociedad, que esos valores no sean infiltrados por todos estos pecados mortales que se han desarrollado, y no solo en Maracaibo, en el Zulia y en Venezuela, Roberto Ramírez. Yo considero que casi todos los países del mundo, inclusive las grandes potencias de América y de Europa y de Asia y Oceanía, están penetradas por este virus, germen destructivo de la deshonestidad a todos los niveles. Hay que hacer un esfuerzo. Tú me preguntaras ahorita. ¿Cómo estimo yo soy un modesto ciudadano de Maracaibo, Estado Zulia? ¿Cómo estimo yo hacer política social, con acento social? Porque me atrevo a decirte que todo el resto de las personas cuando hacen política es con sentido partidista y pensando en el poder. Mm. Y en el poder donde maneje presupuesto, porque si le doy poder social para que atienda al enfermo, ¿ah? Al que está pasando hambre, al que necesita transporte, al que necesita una voz que lo ayude en una conversación que tiene, por experiencia sé que tiene un valor inmenso, mucho más que cualquier cuota de dinero o hasta de una medicina física, una conversación. Eso nos daría, a mi juicio, modestamente la posibilidad de recuperar al individuo, a la familia y a la sociedad venezolana. Recuperar el individuo. ¿Usted cree que el venezolano se puede recuperar nuevamente esos valores, esos principios que usted conoció y que Y que hizo practicamos mucho. generaciones nuevas? Todavía yo creo, Roberto, yo creo todavía que modestia aparte, todavía yo creo que los buenos somos más. Pero quienes arman la laraca y salen a gritar, no sé con qué recursos, ahorita hay ejemplos en Venezuela de personas que andan formando bulla y yo diría que dividiendo al pensamiento democrático por un ego personal de poder. No, 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 no. Aquí tenemos que todos colocarnos en un plano de ayudarnos como un equipo. Bueno, qué bueno que se nos asomó Teresita Álvarez, autoridad universitaria de mi universidad del Zulia,
y una muestra de lo que son los valores en nuestra misma educación secundaria, universitaria. Hay mucho que corregir, hay mucho que corregir. Y la obra social, yo quiero decirte, no me lo has preguntado, Gilberto Urdaneta Besón es el único fundador de Fe y Alegría, la educación en el mundo, Fe y Alegría para los pobres y adolescentes más pobres del mundo. Gilberto Urdaneta Besón es a estas alturas, me lo comunicó el rector Gabriel Sequera de los jesuitas del Colegio Gonzaga de Maracaibo, el único fundador vivo. Yo participé siendo estudiante de ingeniería, bachiller de la República, en la fundación de Fe y Alegría de mis padres jesuitas y el padre José María Vela, que ojalá Dios me dé vida para algún día hacerle un reconocimiento nacional por lo que ha aportado en la educación de los niños y adolescentes pobres, más pobres del mundo. Tan así que la educación no está solo en los montes de Barinas y de Trujillo, ni en Petare, sino que está en Venezuela, en Latinoamérica, en África, en Europa, en Oceanía y en los Estados Unidos hay organizaciones similares, gemelas, como la Organización para la Educación de los Necesitados, que se llama Cristo Rey. Doctor Gilberto, hay en Venezuela o habemos un grupo de personas que todavía buscamos esos referentes de autoridades morales, personas con experiencia de gobierno que puedan hablar con hechos, no con palabras, con coherencia de vida. Si en Venezuela en este momento atravesara por un momento decisivo electoral y un gran movimiento de personas, un grupo de personas venezolanos le pidieran asumir su candidatura a la presidencia, ¿aceptaría usted ese reto? Pero sí que por lo menos se sienta la voz, no solamente de Gilberto Urdaneta Besón, un ciudadano de Maracaibo, Venezuela, sino del resto de nuestra Venezuela querida y también de los países bolivarianos, latinoamericanos y del mundo. Los mismos Estados Unidos necesitan una inyección moral en estos momentos para enfrentar las difíciles situaciones que vivimos. Acepto el reto que con valores morales y formación social, porque esto también no es de una persona, Roberto, se necesita un equipo. Este morbo del liderazgo. Aquí hay solo un líder y más nadie, y nadie puede hablar. Bueno, chicos, estás contradiciendo tu planteamiento para lo cual estamos luchando, para acabar con las dictaduras y las opiniones únicas. Pero yo creo que sí, por lo menos yo acepto el reto en las medidas de mis posibilidades de participar a que los caminos se abran y que se ejerzan a través de personas y hombres y mujeres de Venezuela que cumplan con esos requisitos que vuelvo a repetir, la honestidad administrativa en lo público y privado y la honradez política, no solo hacia afuera, por los caminos de Venezuela, sino dentro de los propios partidos políticos, que es parte de lo que nos llevó a esta situación, la desaparición de los grandes partidos políticos nacionales. Claro, el liderazgo tiene que ser en equipo, no puede ser lo que diga una sola persona. Un liderazgo en equipo, claro, un equipo que llene las condiciones éticas y morales para una nueva Venezuela. Una nueva Venezuela, ya tenemos experiencia de hace 10 años, no es por la edad, no es
darle paso a los jóvenes o más jóvenes. Ya sufrimos 8 o 10 años de una experiencia destructiva. Es decir, que la nueva Venezuela tiene que nutrirse con gente joven, bien preparada, bajo los esquemas que hemos conversado, con personas intermedias ya con experiencia en la vida de 35, 40, 50, 60, 70 años, y por qué no con gente sobre los 80 años perfectamente que gocen de salud física y mental. Yo creo que esto que tú estás haciendo, coordinando, tiene un valor inmenso, inmenso. Yo estoy seguro que al terminar nuestra conversación, conversación, me comenzarán a llamar no solo mis amigos, sino mucha gente de Venezuela que me conoce de nombre, porque yo físicamente sí me he recorrido todo el estado Zulia. Varias vueltas todavía le he dado en los últimos 5 años al estado Zulia y, y en Falcón, donde yo ejercí 3 años en la época de la violencia guerrillera, la Secretaría de Gobierno. Y ahí está. No hubo necesidad de recurrir a procedimientos no correctos, a la parte baja de Trujillo, Valera, la Panamericana, Mérida, donde estudié 4 años de bachillerato. De modo que sí estamos a tiempo, Roberto Ramírez, de hacer no un liderazgo, sino un equipo que trabaje por una Venezuela nueva, nueva en todo sentido. Gilberto, es un gusto escucharle. Es muy grato el saber de que hay venezolanos que tienen el deseo, la capacidad, el conocimiento, el amor por Venezuela, el deseo de participar nuevamente en la recuperación de esa Venezuela, esa nueva Venezuela, como usted bien lo mencionaba, y sobre todo saber que existen personas con el coraje suficiente para abordar todo ese reto que significa Venezuela hoy en día, independientemente de su edad, hoy en día lo que se necesita es gente que desee hacerlo, que tenga la disposición para hacerlo, por lo cual me siento muy grato y muy alegre de escucharle, y sobre todo muy honrado de saber que existen venezolanos con sus características. Y quiero decirle que no solamente va a tener un grupo, un equipo, va a tener a muchos equipos, a muchas personas en diferentes sectores que van a estar dispuestos y a gustos en trabajar con personas como usted. Sí, no, sí hay las posibilidades, hay muchas posibilidades, pero hay que romper un muro donde los que se dicen y controlan lo que ellos llaman las entidades políticas y también sociales, de la economía, de la cultura, del deporte, que aquí se han notado unos hechos escandalosos. Habría que pedirle por fin a esos señores que le abran paso no solo a Gilberto Urdaneta Bezón a estas alturas de mi vida, sino a tanto venezolano de buena voluntad, bien formado, jóvenes, intermedios o en la tercera, cuarta y quinta edad. Yo creo que sí, Roberto, y esta entrevista en algo va a contribuir a señalar nuevos caminos para nuestra nación venezolana. Gilberto, hay algo que personalmente me llama la atención de usted y es la imagen que transmite una persona que parece hablar más desde el ejemplo, desde la experiencia de los hechos, lo concreto, que desde esa confrontación permanente o de ese discurso vacío que en ocasiones utilizan los políticos para poder hacer y que supuestamente política cuando realmente se termina quedando en promesas, peleas sin sentido.
¿Cree usted que la sociedad venezolana está comenzando a cansarse de esa política de confrontación, de bandos que no aportan, del juego mediático manipulado, del descrédito, de esa pelea sin sentido que Venezuela hoy en día no necesita? Porque la Yo, verdad es que la recuperación de Venezuela o la libertad de Venezuela no tiene un solo nombre, sino tiene a todo un equipo. Usted bien lo mencionaba, somos todos los que deberíamos estar luchando para buscar esto y no una ambición de líder o de posicionamiento de un sector para poder ocupar un puesto político. sí, Dígame claro. algo, Claro, claro, concretamente. no, no, no es que se está cansando, está Mm, cansada y agotada, pero yeah, volvemos a lo mismo, es mi apreciación modesta, personal. Hay muros en todos los sectores de la sociedad, no de Maracaibo, de Venezuela, sino del mundo. Hay muros para evitar precisamente que mejoren las situaciones como queremos, con un pensamiento nuevo, honesto, con una honradez que enaltezca a la persona para que la sociedad sea mejor y desde luego lo que conlleva a que las actividades de la sociedad, entre las cuales la política enaltece al hombre, sean por el camino de la dignidad y de las cosas ejemplares y correctas. Yo creo que, caramba, Dios me dé a mí fuerza y salud y lucidez, que es muy importante. Yo he visto muchachos de 28 años que están realmente, perdidos, sí. no tienen foco que les dé lúcidamente la apreciación de los fenómenos que estamos viviendo. Ojalá esta idea, yo me comprometo a moverme, yo tengo contactos, estado, pero tengo buenas experiencias en la capital de la República, en Valencia, Carabobo, en Maracay, estado Aragua, en San Juan de los Morros y Calabozo del estado Guárico y sobre todo en el occidente, que me lo he caminado mucho. Falcón, Paraguaná, Carora, Barquisimeto, Trujillo, Valera, la Panamericana, Mérida, donde, repito, estudié 4 años de mi formación en bachillerato, y San Cristóbal, donde hasta familiares tengo. Yo creo que sí estamos a tiempo. La sociedad venezolana no está perdida, pero hay factores de poder políticos, económicos, culturales que le han colocado un muro y por eso estamos como estamos. Espero pues haber sido más o menos didáctico, claro, docente, fuera de ciertos ámbitos. De modo que yo creo que sí, cuenten conmigo para aportar lo necesario en una Venezuela mejor, que sí, sí estamos los mejores, seguimos siendo mucho más que los peores, que los malos, pero los malos controlan ciertos poderes que no dejan que las buenas intenciones permanezcan y se impongan a los malos designios de algunos miembros de la sociedad. Gilberto, para complementar eso que estaba diciendo, ese final, em, no se preocupe por eso, que los malos no son más, los malos son muy pocos y el pueblo venezolano ha aprendido a diferenciar, ha aprendido a ver que no se trata de una simple elección, se trata de buscar una solución, se trata de buscar y de crecer como país y de crecer como sociedades. Yo quiero hacerle con todo el respeto y quiero aclarar aquí
que independientemente de la edad que usted tiene y que seguramente podría ser criticado por su edad, em, la edad no determina la condición de las personas, la calidad de las personas, sus valores, sus principios. Y podrán llamarlo de cualquier forma o de cualquier manera por el irrespeto que esta gente, como usted bien lo estaba mencionando, se les ocurrirá hacerlo en un momento determinado para el descrédito. Algo que ya tendremos la fórmula para combatirlo. ¿Cómo se siente usted preparado para afrontar esos momentos de crítica donde el mal, donde esos grupos de maldad busquen supuestamente los puntos débiles, pero no saben que se van a encontrar con una sorpresa? ¿Qué le diría usted a esas personas cuando, cuando empiecen con ese descrédito? No, no, yo hoy me siento, creo que lo mencionamos al comienzo de la entrevista, yo me Mm. siento con una vitalidad y una fuerza única, sobre todo mental. La memoria que me reconocen Roberto Ramírez en Caracas cuando hacen algunas preguntas sobre lo que ha sucedido del 18 de octubre de 1945 hasta la fecha. Ya muchos desaparecidos les decían a los más jóvenes, llamen en Maracaibo a Gilberto Urdaneta Bezón, que él está al tanto de todas estas cosas que ha sucedido. Y yo creo que mi honestidad personal es transmitida a los demás. Yo creo que tú puedes comprobar que en Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela y en la diáspora, como decimos ahora, de los venezolanos que están por todo el mundo, estamos por todo el mundo en la diáspora, bueno, uno tiene su reconocimiento de ser una persona honesta y yo creo que capacitada para afrontar los retos que puedan venir, pero necesitamos un equipo, esto no es tarea de una sola persona. No Yo se no preocupe por necesito eso. dinero, yo no he necesitado dinero ni financiamientos para en toda mi vida política que ya va para 80 años. Desde desde el año, me asomé a la política el 18 de octubre siendo un muchacho de 12 para 13 años. Me asomé y yo no he necesitado nunca de dinero para hacer lo que he hecho en mi Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela. Y a veces he salido, muy pocas veces, fuera del país, también a predicar, pudiéramos decir, estos tan importantes aspectos y necesarios aspectos que hemos conversado. No es el dinero el que va a hacer a la nueva Venezuela. Nosotros tenemos que ensayar estos valores y con los métodos modernos se nos hace más fácil. Yo no sé si el término es correcto, yo diría con las redes, esto que estamos haciendo en estos momentos, le permiten a uno llegar a todas partes y evitar esas asambleas de miles y miles de personas con derroche de gastos, de colores, banderas, ¿ah? Y otras cosas más que terminan pervirtiendo al venezolano. De modo que yo sí estoy a la orden. Para mí sería, no es un ego, no es un ego, no, no, no es un ego. Pero caramba, que piense que yo a mis 93 años menos 4 meses pueda significar una solución. Yo tengo historia después de las primarias y reclamé, mira, Roberto, reclamé desde Maracaibo que para las soluciones de las candidaturas no se tocó a la provincia, se decidió en Caracas y se decidió por una sola persona. ¿Por qué? Si en Oriente hay gente buena y capacitada, en los Andes, en los, yo reclamé para Carabobo, Maracay, Falcón, Lara, Trujillo,
los Andes y desde luego para mi estado Zulia, no, no por un aspecto regionalista, sino que ¿por qué no se toma la opinión de todos? No puede esto ir por un camino donde lo que diga una sola persona. No, 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 no. Ahí sí vamos a hacer sentir a todo el país. Yo me comprometo a eso y lo demás me entrego a Dios nuestro Señor, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así es. Usted, y quiero ratificarle esto, usted no solamente tiene un equipo, tiene un país. Tiene un país que está esperando una persona como usted. Así que, Muchas gracias. así que Increíble. no se sienta que está en un momento en la cual solo. Quiero que usted perciba la necesidad de un país que requiere una persona con su integridad y sus valores. Em, Aprovechando, pues, aclarar, sobre todo a esa comunidad que desea escuchar sus palabras y sus comentarios. Y lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela es bastante significativo, sobre todo desde el punto de vista internacional. ¿Cómo llevaría usted la situación con los Estados Unidos? ¿Qué le plantearía después de esas declaraciones enfocadas en las pretensiones del presidente de los Estados Unidos en constituir a Venezuela como el país, el Estado 51? ¿Cómo No, usted no, llevaría esas no. relaciones? No, 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 hay que conversar y hacer valer los principios de las naciones también. Cuidado, cuidado con lo que se dice y se habla no solamente en los Estados Unidos, sino en tantas naciones que tienen importancia en el quehacer diario, los países europeos, nuestra España que nos dio lenguaje, idioma y religión, toda la Europa y también los nuevos países que surgen y que ya tienen experiencia de vida en África, en Oceanía. Yo creo que, no sé, debemos establecer canales de conversación, pero que esos canales de conversación sean llenados con personas con espíritu de grandeza y desprendimiento personal, porque aquí a veces, ¿cómo es posible en los Estados Unidos mismos y en nuestros países, cuando se necesita un ministro para la salud, caramba, no puede ser que se escoja un militar o que se coja un hombre de empresa, debe buscarse un especialista en salud y así sucesivamente. En la economía no pueden ser personas improvisadas. Yo creo que, caramba, que Dios me dé salud, Roberto, y yo voy a ser un multiplicador de este programa que ha sido más de ustedes que mío. Tú eres testigo. Este programa ha sido más de ustedes y los dejo en sus manos si para algo pueden contribuir en la nueva sociedad del mundo, en Maracaibo, en Venezuela. Yo voy a recorrer parte de la geografía venezolana sin mucha alaraca, conversando con las personas que sepan entender estas cosas que tú y me has proporcionado esta oportunidad. Espero corresponder a, a esas Lo estaremos aspiraciones, acompañando, lo estaremos acompañando. esas aspiraciones de ustedes. Si Dios me da salud y vida, cuenten con que yo estaré allí. Yo fui formado Gilberto, para esto a los 12 años con el sacudón para mi vida de muchacho
de la Revolución de Octubre del año 1945. Ahora van a ser 81 años, el 18 de octubre próximo. Sí, y he seguido y conozco bien la gente, por lo menos de Maracaibo, del occidente del país y de Caracas, porque nosotros hemos dependido de un centralismo salvaje. Sí, sí. Yo soy un zuliano que lo único que pido para el Zulia es lo que pido. Hemos pedido 7 entidades: Guayana, Los Andes, Lara, Carabobo, Aragua, Falcón, donde caramba, tantas batallas en lo democrático y en lo no democrático hemos asumido en los años 60, 65, 70 y hasta la fecha. Yo, gratitud para ti y los que me han dado esta oportunidad. Gratitud de poder ser útil a las nuevas generaciones. Y sí creo que es conveniente señalar que las generaciones podemos ser una sola, sean de 15, de 30, de 50, de 80 y más años, Mm. si es que tenemos por delante el bien común de todos los venezolanos y la construcción de una nueva Venezuela. Gilberto, estamos en un momento muy importante en la lucha por nuestro territorio, ¿no? Parte de esa lucha también se corresponde al Esequibo. ¿Cuál sería su postura o su posición frente a esa situación del Esequibo? Bueno, yo, ¿cómo te diría yo? Yo he sido hasta ahora una especie de espectador de la provincia venezolana más lejana del oriente, del Esequibo, pero sí me recuerdo los actos que participamos en los años 64 y 65. Se hicieron hasta actos públicos, que ese territorio era nuestro. Yo creo que íbamos por buen camino. Yo no soy especialista en la materia, ni mucho menos. No, 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 yo no soy especialista. Íbamos por buen camino hasta que se atravesó el régimen de Hugo Rafael Chávez Frías. Y aquí hay memoria escasa, porque quien torció el buen camino que llevábamos para recuperar nuestro territorio, que es nuestro, esa es mi modesta opinión, fue el poder que tuvo Hugo Rafael Chávez Frías para complacer, entre otras cosas, las solicitudes del dictador Fidel Castro, el dictador cubano, para asegurarse de una serie de votos de países pequeños y de la misma Guyana en la Organización de Estados Americanos y en la Organización de las Naciones Unidas. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces echamos para atrás todo lo que habíamos y por eso ahora hay algunas posiciones contradictorias. Ahora va a resultar que los que han defendido la, la posición venezolana sobre ese territorio fueron los que acompañaron a Hugo Chávez Frías, Hugo por su padre y Rafael por su padrino, a entregarle ese territorio a otros designios y a otras sociedades. Repito, yo no soy especialista en la materia. Hablamos mucho, sí, con 2 o 3 personas que acompañamos, o él nos visitó en la ciudad de Maracaibo cuando los momentos difíciles de la retención de ese territorio, que es venezolano, no me cabe la menor duda. Gilberto, conversar con usted es también conversar con una parte viva del presente, del futuro
de ese futuro democrático que requiere Venezuela, en tiempos donde muchas veces predomina el ruido, la confrontación, la desesperanza, una desesperanza por no encontrar una persona, una figura como la que usted representa. Escuchar a alguien que todavía habla de honestidad en estos tiempos donde ser honesto es un nivel muy alto, es el ser un servidor público, esa ética como funcionario público, como servidor público. Y desde esa serenidad que usted representa y la experiencia que genera reflexión y sobre todo de esa esperanza que todos estamos teniendo, me gustaría cerrar esta entrevista dándole las gracias y darle el espacio para que usted pueda enviarle un mensaje directo a los venezolanos, especialmente a esas nuevas generaciones, sobre qué país cree usted que todavía es posible construir y por qué vale la pena no rendirse como venezolano. Caramba, s- me viene a la mente cuando yo salí de la gobernación del Zulia después de 3 años, que la gente preguntaba cuáles fueron las obras durante su gestión. Se referían a carreteras, hospitales, acueductos, ¿no? Y yo sé que eso era importantísimo y se atendieron en la medida de las posibilidades, pero yo dije, las obras, el Instituto de los Niños Cantores del Zulia, campeones mundiales en la capital musical de la cultura y del mundo, en Viena, en el año 1979. Educación mejor del mundo para los niños pobres, más pobres del mundo. Yo creo que necesitamos, modestamente repito esta palabra por tercera vez en estas intervenciones, yo creo que necesitamos educar, mantener una buena educación y el buen ejemplo de los valores éticos y morales que Venezuela los tenía, pero que los hemos perdido y necesitamos recuperar ahora o nunca para ser consecuentes con los principios que los han llevado a ustedes a hacer esta especie de campaña no solo regional, nacional, sino que para mí esto tiene un sabor universal. Gilberto, muchísimas gracias. Gracias por compartir sus palabras y gracias por pues aceptar esta participación dentro del mundo, dentro de la vida política. Y Venezuela estará muy agradecida por tener una persona como usted en el desarrollo y nuevamente en la recuperación de esa Venezuela que todos esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y salud y bienestar. Que Dios los bendiga.